Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues estamos ya en este miércoles nuevamente con la maestra Marisela, que nos va a compartir un estupendo tema y queremos pedirles a todos que por favor lo compartan, que les avisen a sus conocidos que ya estamos aquí nuevamente en estas noches de formación, ahora en esta Semana de la Biblia, y que pues este tema que nos van a compartir eh, sea de pues, algo que fortalezca en la fe, que nos oriente más con respecto a conocer más acerca de la Sagrada Escritura, pero también de estar más cerca de nuestra familia, porque es el tema, ¿verdad, maestra? Así es, Alberto. Vamos a compartir este tema sobre la familia. Muy bien. Adelante, maestra. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues bienvenidos nuevamente a estas noches de reflexión. Como ya les daba la bienvenida, Alberto, nos encontramos ya en el tercer día de profundización de la palabra de Dios. Y bueno, sobre todo estamos buscando que la Sagrada Escritura sea una lámpara en nuestra vida y que en ella nos encontremos con Jesús vivo y resucitado verdaderamente. Pues la palabra de Dios no deja de ser viva y actual. Y bueno, la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza junto con la iglesia celebra la vida en este día de la Natividad de Nuestra Madre Santísima, y pues en ella vamos a poner nuestra esperanza. Después de la triste noticia de ayer de la despenalización del aborto en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, y bueno, aunque falta la decisión de los congresos locales, pues no dejamos de orar incesantemente para que el Dios de la vida ilumine las conciencias de los que nos gobiernan, y pues no dejemos de suplicar por nuestra nación, para que pronto tengamos paz y bueno, para que el aborto también no sea aprobado, despenalizado en los congresos locales o estatales, más bien dicho. Entonces vamos a orar especialmente por nuestra nación. Hoy de manera especial vamos a implorar la intercesión de nuestra Madre Santísima, para que como en Pentecostés pida al Espíritu de verdad que abra nuestro entendimiento al conocimiento de esta verdad y nos inspire a vivir conforme a la revelación de Dios mismo, que es su Hijo Jesucristo, palabra hecha carne, a quien ella supo acoger en su seno. Pedimos para que esta palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón como espada de dos filos y podamos acogerla con sencillez y humildad. Que esta palabra nos lleve y nos haga capaces de transformar nuestra sociedad, nuestras familias, que seamos capaces de renovar nuestras parroquias, que seamos capaces de renovar también y de iluminar nuestras obras según la divina voluntad. Espíritu Santo, te pedimos por intercesión de nuestra Madre, que ilumines y llenes la vida de cada una de las personas que escuchan este mensaje, que lo escuchan en este momento o que lo van a escuchar de manera posterior, para que tú ilumines su entendimiento, inflames su voluntad y para que sobre todo hagamos vida, busquemos que esta palabra de Dios sea llevada siempre, siempre, siempre a nuestra vida y que en cada paso podamos recurrir a ella. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, pues el tema que vamos a compartir el día de hoy es Sagrada Escritura y Sagrada Escritura, Sagrada Familia.
Y antes de comenzar, me gustaría partir como de una reflexión de lo más ordinaria posible. Creo que nos va a ayudar un poquito para el tema de hoy. Y bueno, ¿sabías que la mayoría de los creadores, sobre todo de las nuevas tecnologías, aparatos y todo esto novedoso que va saliendo, afirman que no explotamos ni el 33% de las funcionalidades de los nuevos aparatos que vamos usando? Y la mayoría de los ingenieros dicen que solo entre el 3 y 5% de las personas leen los instructivos. No sé si tú cuando adquieres un aparato electrónico lees el instructivo antes de usarlo y empiezas a ver qué puedes hacer, para qué te va a servir. Veamos como que todas las características que puede tener el aparato. Pues dicen los especialistas que la mayoría no lo hacemos. ¿Y por qué uso este ejemplo tan coloquial? Pues porque por lo regular en nuestra fe, vida espiritual y en esencia en lo que nosotros mismos somos, no leemos el instructivo con el cual podríamos estar congeniando, por así decirlo. Y bueno, en cuanto a esto, la pregunta es, ¿crees que hay un instructivo sobre lo que estamos llamados a hacer? ¿O te has preguntado para qué estamos hechos? ¿Cómo podemos explotar todas nuestras capacidades o potencialidades que Dios nos ha dado? Es más, ¿has descubierto los dones que Dios te ha dado? ¿Y a servicio de qué o para qué podrían servir esos dones? Y bueno, ¿qué diría nuestro Hacedor sobre nuestros fines? ¿Qué ha dicho? ¿Cuál es nuestro fin? Nuestro fin como objetivo en la existencia, nuestro fin último incluso. ¿Y qué dirá el arquitecto del mundo sobre la frecuencia con la que la humanidad consulta pues este instructivo dador de vida? Y bueno, usando esta analogía del instructivo, vamos a hablar justamente de la palabra de Dios, el mejor modelo a seguir y en quien se revela. Dios mismo, vamos a ver la obra del artista para conocer al artista y veamos al que nos creó y nos ha revelado pues cómo ser hombres, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con este texto del Génesis que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta simple frase o en el Génesis, Dios mismo nos está revelando quién es Él, pero también quiénes somos nosotros. Él nos revela cómo es Dios, cómo nos hizo y cómo vive. Y bueno, en esencia, Dios es amor, vive en comunión de personas. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y ellos hacen una comunidad, viven en comunidad, son una comunidad de amor. Hay amor entre cada una de las personas. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y de este amor tan grande nace el Espíritu Santo, que es el amor. Incluso el Papa Francisco deja muy en clara en el Amoris Laetitia que en la comunidad o en la Trinidad hay paternidad, hay filiación y hay amor, y que el amor es el Espíritu Santo. Y bueno, Dios, que se desborda de amor y en un acto de libre voluntad ha creado todo cuanto existe. Y vamos a ver que en todo el proceso de la creación hay una comunión de voluntades. Yo lo llamo comunión de voluntades, para mostrar quién es el hombre y a qué está llamado y con qué fin, más bien. El llamado que le hace no solo a la existencia, sino con una finalidad suprema o superior. Y bueno, como decía, Dios llama al hombre no solo a la existencia, sino a una existencia semejante a la que él vive, a vivir en una comunidad de amor. Y bueno, continuando con el texto bíblico, dice que al no encontrar una ayuda adecuada para el hombre, después de crear animales, las estrellas, el cielo, separar las aguas de la tierra y todo esto y demás seres vivientes, que además el hombre les puso nombre, le hizo caer en un profundo sueño.
porque vio que no había una ayuda adecuada para él. Y mientras dormía, le sacó la costilla, llenó el hueco, dice el Génesis, con carne, y después de la costilla formó a la mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso se llamará mujer. Y bueno, aquí me gustaría ir un poquito más profundo en el texto bíblico. En hebreo, hombre es ish, es una raíz, una palabra ish, y mujer se dice isha, es la misma palabra de hombre, nada más que en nuestra traducción no tenemos una palabra para que se asemeje tanto en cuanto a la raíz de la palabra. Entonces, en hebreo sería decir como varón y varona, pero nosotros no tenemos esa similitud en el lenguaje. Entonces, lo que podemos reflexionar de esto es que ambos tienen la misma raíz, la misma procedencia, incluso son muy similares en su origen, dignidad, todo, bueno, en dignidad son iguales, pero desde luego que su origen está en Dios y con una similitud, pues en cuanto a lo demás creado, hombre y mujer, pues son iguales, ¿no? Tienen lo mismo. Entonces, por eso, continúa el texto bíblico, se llamará mujer, porque del varón ha sido sacada. Ish, Ishak, varón, varona, por así decirlo. Y luego dice, por esta razón, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos se hacen uno solo. Y bueno, con todo esto contemplamos que el origen de todo es la palabra de Dios, eso no se discute. O sea, Dios con su palabra ha creado todo y ha creado al hombre igual que él. Por su palabra por su palabra creadora nos ha identificado como creación suya. Somos de él, él nos dijo, él nos hizo, él dijo, hágase el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de la Trinidad, y pues nos ha creado como suyos. Y en un acto libérrimo de su voluntad, como va a decir el Concilio Vaticano II. Nos crea y revela el fin de la creación, de esta realidad hombre y mujer. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no son dos, sino uno solo. Este es el fin de crear esta diversidad. O sea, creó varón y varona, hombre y mujer, con este fin, que se hagan una sola carne para reflejar perfectamente la comunión, la comunidad de amor que vive en la Trinidad. La diversidad es hombre y mujer, varón y varona. Y bueno, con un fin, dice el texto bíblico, crezcan, multiplíquense, llenan la tierra y sométanla. Y bueno, continúa el texto todavía más adelante, ¿no? ¿Por qué quiso Dios esta comunión de amor creadora y fecunda? Porque decíamos, pues así es Él, o sea, Él vive nos hizo semejantes a Él, con esta capacidad de ser co-creadores, por así decirlo, con esta fecundidad para producir nueva vida. Nos creó como Él y nos llama a vivir en comunión de amor como vive Él, como vive la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros nos conocemos en esta comunión de amor y la reconocemos, esta comunión de amor, como familia. Y bueno, aquí podríamos profundizar en este tema muchísimo, es un tema muy, muy amplio. Trataré de acotar para llegar a lo más posible al fin. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo la familia fue pasando como por un proceso, por así decirlo. La legalidad del matrimonio y de la familia llegó más o menos como la conocemos actualmente con el derecho romano, pero al menos en el pueblo de Israel y en la palabra de Dios vamos a encontrar el cuidado que se le daba a este designio divino.
vamos a ver que por la dureza del corazón del hombre se permitió dar carta de repudio a la mujer, pero Jesús más adelante va a aclarar y va a dejar muy, muy claro que quien repudia a su mujer comete adulterio. Pero dentro del pueblo de Israel sí se señalaban ciertas conductas y acciones o ciertas particularidades o realidades que vivieran fuera de el fin e identidad de este designio divino. Por ejemplo, se señalaba muchísimo el incesto o las prácticas que no respondieran al crecer y multiplicarse, ¿no? Entonces, porque esta realidad del crecer y multiplicarse responde a la identidad y fin originarios de la familia. Son lo demás, es totalmente antinatura, o sea, no responde a este designio de Dios. Y bueno, la palabra de Dios que es siempre iluminadora y Dios que conoce el corazón del hombre, todavía, o sea, no solo bastó con la creación, con lo que reveló la misma creación, con lo que nuestro mismo cuerpo como creación de Dios revela, la unidad entre el hombre y la mujer para procrear, o sea, por naturaleza, eso revela esta creación de Dios. Dios envía todavía su palabra hecha carne como centralidad del mensaje y con una misión específica que ya conocemos, pero lo envía en una familia, la familia de Nazaret. Ya conocemos las particularidades del tema de la creación, no, de la encarnación, perdón, no me voy a meter tanto en eso. Quiero más bien centrarme en la realidad humana de la Sagrada Familia, que le decimos Sagrada Familia por hacer referencia a Jesús, María y José, pero que no está nada lejos o es muy similar a nuestras familias, a las familias que ha habido a lo largo de la historia y a las familias que hoy en día pues conforman nuestra sociedad. Y bueno, ya desde que nace esta familia, la familia de Nazaret, nace con peculiaridades, realidades y retos, nada fuera de lo que podrían estar viviendo nuestras familias. Para empezar, pues María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y pues José quiere dejar a María en secreto, ¿no? Ya después el ángel le aparece en un sueño y le dice cuál es el plan de Dios con esta encarnación del Hijo de Dios en el seno de María, ¿no? Y continúa con ella. Luego, no, ya viene el momento del alumbramiento de la Virgen María y no hay donde dar a luz porque se tuvieron que mover por el censo. Entonces, se van enfrentando a estos retos que nuestras familias podrían estar viviendo. Cumplen con el mandato de la purificación de María. Ahí se acerca la profetisa y hace estas que decimos espadas de dolor que hace sobre la Virgen María y que profetiza sobre Jesús, que va a ser el Hijo de Dios y todo esto. Y tiene que tomar, más adelante, José tiene que tomar a la madre y al niño porque Herodes quiere matarlo. Entonces ahí se enfrentan a otro reto, ¿no? El exilio. Esta realidad la estamos viviendo en este momento, en estos días en Oriente Medio, ¿no? Como las familias tienen que huir de su lugar de origen para tratar de sobrevivir o incluso vemos familias rotas por esta situación. Entonces viven el exilio. Bueno, y vemos a esta Sagrada Familia que vive como una familia de esta tierra, no entre nubes, o sea, Dios nunca pensó en traer a Jesús al mundo en una familia que estuviera en una nubecita y todavía con ángeles alrededor, ¿no? Que nada, ninguna realidad los tocara y que fueran tan especiales que vivieran alejados de la realidad humana. No ha sido así, o sea, vemos una sagrada familia con sus particularidades de ser una familia aquí en la tierra viviendo sus retos. Luego encontramos a Jesús en medio de los doctores, adoctrinando en la ley y haciéndose cargo de las cosas del Padre. María lo reprende por haberse perdido,
pero guarda estas cosas en su corazón, meditando esta palabra de Dios, ¿no? Este anuncio que desde que el ángel le hace este anuncio de que será el Hijo de Dios, pues María solo veía, contemplaba estas acciones de Jesús y las meditaba y las guardaba en su corazón. Y bueno, vamos a ver una Sagrada Familia también cumpliendo pues con la ley, la purificación de María, este momento de Jesús en el templo. Vemos una familia cercana a la palabra de Dios, tan es así que Jesús en medio de los doctores está hablando de las cosas de su Padre y ya comienza esta conciencia de decir, tengo que encargarme de las cosas de mi Padre, ¿no? Entonces también vemos una Sagrada Familia reunida en torno a la ley, a lo que la palabra de Dios marca, no es una familia alejada de Dios, sino todo lo contrario, cercana a esta escucha de la palabra. Y bueno, no sabemos en qué momento José muere. La viudez era muy dura para las mujeres en el pueblo de Israel porque en un pueblo en el que el hombre le daba identidad, pues iba a quedar desprotegida, queda Jesús, pero la misma cruz es un reto para la familia, para la madre. Entonces Jesús, consciente de esto, no deja sin protección a la madre y la deja y la entrega al discípulo amado, ¿no? Entonces vemos a una Sagrada Familia o a una familia desarrollándose en la naturalidad de la historia, incluso pues María queda viuda y José sin el padre José, Jesús sin el padre José, perdón, y pero vemos esta familia que sigue adelante con el plan que Dios le ha marcado, con la finalidad que Dios le ha dado, con la identidad que Dios le ha dado. Entonces vemos una familia insertada en su realidad, mostrando una vida natural de familia con sus propias preocupaciones, pero cercana siempre a la palabra de Dios, en la escucha de la palabra de Dios y en acción desde la encarnación. Hágase en mí según su palabra. Entonces vemos esta cercanía y apertura constante a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras familias? ¿En qué estamos insertados nosotros hoy en día? Porque la Sagrada Familia vivió conforme a su contexto, no fue alejada de nada. Pero ¿cuál es la situación actual de nuestras familias? Y bueno, nos enfrentamos a diversos retos. Primero, lo que decía de identidad. A veces la familia no sabe cuál es su identidad, su razón de ser. La vemos atacada por ideologías que atentan contra su naturaleza y fin, el aborto, la legalidad de uniones diversas, mismas guerras, dictaduras, agendas políticas, el terrorismo, la violencia. Muchas familias, incluso dentro del país, tienen que emigrar a diferentes ciudades en busca pues, de un poco de paz, de la posibilidad de poder realizarse. También muchas familias nacen sin una reflexión adecuada sobre el llamado que Dios mismo les hace. Y esto no necesariamente por el ser familia, sino simplemente porque muchas personas van optando por la lejanía de la palabra de Dios. O sea, no tienen este contacto con la fe o con una profesión religiosa que les pudiera estar iluminando. Entonces, no se consulta el manual, no se consulta el instructivo, ni se habla con el hacedor para preguntarle siquiera cuál es el camino por donde seguir, qué hay que hacer, ¿no? Y bueno, también es una realidad que tenemos familias muy buenas en las que reina el amor de Dios. No, la realidad de la familia no es fatal, gracias a Dios. Vemos cómo Dios sigue obrando y actuando en nuestra sociedad, en nuestras familias, y vemos familias en las que reina el amor de Dios, en las que hay paz, que son imagen de la Trinidad, y si no lo son, pues buscan serlo, ¿no? Hay familias que son constantes en su perfeccionamiento, en la oración, asiduas en la palabra de Dios, y pues si no lo son, la familia debe ser también comunión de voluntades. Y esto es a lo que quiero que lleguemos a contemplar.
¿cuál es la voluntad de Dios para las familias? Pues la voluntad es que cada uno de sus miembros se salve, cada uno de sus miembros conozca a Jesús, lo ame, lo sirva, lo proclame, lo anuncie, como decíamos también ayer, que se hagan discípulos y misioneros también dentro de las familias, y que en cada uno de sus miembros se ha engendrado el mismo Cristo, como lo hizo la familia de Nazaret, por así decirlo. La familia de Nazaret engendró a Cristo, lo formó, lo llevó, y ahora esa imagen de Sagrada Familia es lo que deben de ser también nuestras familias, como la Escritura nos lo marca. Y bueno, va a decir el Papa Francisco en Amoris Laetitia, la capacidad de generar de la pareja humana es el camino por el cual se desarrolla la salvación. Entonces, este es el caminito a seguir, volver al origen, o sea, cómo atendemos las realidades y retos de la sociedad y de la familia en su conjunto. Tenemos que volver a este origen. La familia debe de encontrar su identidad desde la creación, o sea, ¿para qué fue creada? ¿Con qué fin? ¿Cuál es su misión? ¿Para qué fue hecha? Y esto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. No podemos sesgar la vocación familiar y reducirla nada más a lo que dice. La familia es el núcleo y célula de nuestra sociedad. Pues sí, o sea, también es eso, pero la realidad es que la familia tiene su origen en Dios y Dios en su palabra le va a ir mostrando lo que debe ser. Y aquí quisiera hacer algunas recomendaciones. Toda la palabra de Dios es rica. Podemos encontrar muchísima luz en toda la palabra de Dios, la vida de Jesús mismo, como lo veníamos diciendo, la Sagrada Familia, pero hay una sabiduría muy, muy rica que podemos encontrar en Proverbios, en Eclesiástico, Eclesiastés. Vienen incluso cómo solucionar algunos problemas familiares, ¿no? Cómo debe ser la relación hombre-mujer, entre hermanos, con los amigos. O sea, toda esta sabiduría que encontramos en la palabra de Dios debe de ir iluminando nuestra realidad desde lo básico, desde una relación hombre-mujer, entre amigos, etcétera. Y la familia es un don para la iglesia, o sea, la iglesia reconoce esta riqueza y la iglesia como madre también enseña todo el tiempo, desde el magisterio y en base a la palabra de Dios, lo que la familia está llamada a hacer. Y es iglesia doméstica también. No podemos renunciar a esta naturaleza de la familia. O sea, en estos tiempos de pandemia, lo que ha dado vida a la iglesia es precisamente la familia. O sea, en la familia es donde se ha estado viviendo la fe, donde hemos seguido siendo iglesia, donde se está dando ahorita la salvación, o sea, se es iglesia en las familias también. De ella nacen vocaciones, entonces no puede renunciar a su misión y vocación de estar llamada a, a también ayudar al hijo, porque la familia es una comunidad al servicio del hombre. No puede renunciar a ir dando estas luces al núcleo familiar. Y bueno, el hombre debe pertenecer por derecho natural a una familia. O sea, hemos visto incluso algunos jueces decir, es derecho del niño tener padre y madre, o sea, es por naturaleza. Y pues también es casa de vocación. Y bueno, ¿cómo lograr que la familia profundice en la palabra de Dios? Vamos a dar algunas claves para orar en familia y que siempre tengamos esta cercanía a la palabra de Dios y que siempre estemos buscando este llamado de Dios y que descubramos tal vez desde otro texto bíblico cuál es esta identidad, fin y misión que Dios nos ha dado. Y pues para eso la palabra de Dios es muy rica.
Y bueno, ¿cómo lograr orar en familia? Algunas claves que seguramente ustedes pueden tener muchas mejores, pero solo voy a dar algunas luces. Y bueno, como familia hay que acordar frecuencia y horario. Son cosas muy, muy básicas, ¿eh? No es el hilo negro ni nada de esto. Entonces, hay que acordar frecuencia y horario. ¿Qué día nos vamos a reunir como familia a meditar en la palabra de Dios? Este, cada semana, cada 15 días, los domingos, los lunes, después de hacer la tarea, cuando el papá llega del trabajo, cuando mamá termina la cena, no sé. La familia debe de ponerse de acuerdo para ver cuál es el momento idóneo. Número 2, involucrar a cada integrante de la familia. Por lo regular, no siempre, pero a veces es la mamá, ¿no? La que invita y los hijos no quieren, o el papá si quiere, no sé. Entonces, involucrar a cada integrante de la familia, a lo mejor se puede encargar a los hijos que ellos dispongan un lugar para esta meditación y este es el punto número 3, acondicionar el lugar donde se va a orar en familia, buscar una imagen, entronizar la misma palabra de Dios para que los hijos identifiquen que este es el lugar ideal donde se va a reunir la familia a esta escucha de la palabra de Dios, ambientar el lugar, ¿no? Número 4, evitar distractores, aparatos eléctricos, juguetes, etcétera. Verdaderamente disponer, o sea, que ese tiempo sea efectivo de reflexión de la palabra de Dios para que los hijos puedan identificarlo. Y es muy importante el ejemplo que se pueda dar a los más chiquitos. ¿Cómo aprende una familia a orar con la palabra de Dios? Pues como dice, ¿no? En gerundio, orando, o sea, orando con la palabra de Dios y ser comprometidos como familia. Si esta iglesia doméstica se va reflejando por el ejemplo, entonces hay que transmitir también este compromiso de ser asiduos en la palabra de Dios. Me compartía el día de ayer mi hermana, la menor, que su hija de 1 año ya persina a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque una niña de 1 año ya sabe persignar a su papá y a su mamá, pues porque es lo que ve. Siempre vamos a predicar aún más con el ejemplo. Podemos decirle al hijo, ora con la palabra de Dios, pero si verdaderamente no nos ven hacerlo, no lo van a hacer. Y creo que ese es el gran legado que me ha dejado para mí mi mamá, que siempre la he visto orando con la palabra de Dios. Entonces, para concluir y recapitulando, la familia debe de recuperar su identidad, su fin para el que fue creada, que es la salvación de cada uno de sus miembros y su misión en la sociedad, aquí en la tierra, como iglesia doméstica, como engendradora de otros Cristos, ¿no? Y bueno, vamos a concluir este tema pidiendo a la Sagrada Familia de Nazaret que nos ayude a descubrir en sus acciones, en su imagen y en su intercesión la identidad que debemos de recobrar como familias seguidoras de Cristo, como familias que aunque enfrentan sus retos, tiene esta voluntad de encontrarnos con Jesús, de colaborar al plan de Dios y vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo en todo momento para que estas cosas se asienten en nuestros corazones, para que logremos siempre mirar la palabra de Dios
como salida a nuestros retos, como alegría en nuestros festejos y logros, para que siempre sea Jesús en su palabra, en la Eucaristía, el eje de cada familia. Pedimos a la Sagrada Familia que nos haga recobrar nuestra identidad, que contemplemos en ella la fidelidad a Dios, la comunión de amor que la Trinidad misma refleje en cada una de nuestras familias, que las familias que están sufriendo a causa de la guerra, de la violencia, de la inseguridad, logren superar los retos que enfrentan y que nuestras familias, iglesia doméstica, sean fuente de consuelo para Jesús, que siempre perseveren en la oración, que siempre sepan encontrarse con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para poder vivir esta comunión de amor, comunión de voluntades y esta vida de fe. Todo esto, Señor, y lo que queda en nuestros corazones, lo confiamos a la maternal intercesión de María Santísima y a la fiel protección del Patriarca San José. Todo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muchas gracias por compartirnos este maravilloso tema. Y les pedimos a todos ustedes que por favor ayuden a compartir todo esto, porque es algo que nos va a nutrir, a llenar tanto, tanto, tanto. Estamos tan necesitados del amor de Dios en estos momentos tan difíciles, y por eso les pedimos por favor que, pues que abran sus corazones y que abran todo esto para difundirlo cada vez más y más. Muy amable, maestra. Pues muchas gracias, gracias por habernos compartido estos temas y pues esperamos verte en la próxima ocasión. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego.